¿Cuánto era lo normal en picogramos? De 28 a 32. Entonces, hipocromía. Aquí, en la segunda pregunta, he visto algunos que han hecho el plaqueo. Yo no les he dicho plaqueo. El plaqueo es cuando ustedes utilizan la lámina, colocan 3 gotitas de sangre, aquí le colocan el anti-D, el anti-B, el anti-A. Eso no lo he dicho nunca. Lo que les he dicho es compatibilidad, que se lee de arriba hacia abajo. Hacemos primero los ABO positivos y afuera los ABO negativos y vemos quiénes pueden dar a quiénes y de quién puede recibir. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Se acuerdan esto o no? O positivo, A positivo, B positivo, AB positivo. La lectura es de esta manera. O negativo, B negativo, A negativo, AB negativo. Tienen que jugar ustedes. Y así mismo. Listo. Eso es lo que tenían que hacer. Y por último, diagnóstico con el hemograma. No me pide índices. Si me dicen índices, tiene que ser N, R y G. No me pide eso. Lo único que me pide es decir, ¿qué pasa con este hemograma? 6 por 7. ¿Tiene desvío o no tiene desvío? Si hay desvío. ¿A dónde? A la izquierda. ¿Qué más vemos? 58 por 7. No hay. Eosinofilia no hay. Basofilia no hay. Linfocitosis no hay. Pero acá 7 por 6, 42. ¿Cuántos son los máximos monocitos? 500. Entonces, lo que estamos viendo es un desvío a la izquierda, que nos indica una infección aguda. Eso significa. Si me dicen izquierda y no ponen qué tipo de infección, no sirve. ¿Sí? No sirve. Eso lo resuelven ustedes en 2 minutos. Pero como están aprendiendo, bueno, les he dado 10 minutos. Pero a medida que van aprendiendo, más rápido lo van a hacer. Vamos. ¿En qué parte nos quedamos, delegado? Bien, pues aquí va delegado. ¿Aquí hemos hecho? ¿Dónde está su cámara? ¿Esto? No, Miguel, ¿no? Aquí quiero nos quedamos, ¿no? Bien. A propósito, ¿qué tal han dado? ¿Bien o mal? No les creo. Ustedes son moda con las otras secciones, ¿no? Son imágenes de las otras secciones. Corazones al final, desde el punto de vista fisiológico. Anatómico es 1, porque son 4 cámaras, pero fisiológico son 2. Hemicardio derecho, hemicardio izquierdo. Lo que hemos visto era el ciclo cardíaco, que lo hemos dividido en 4 etapas. ¿Cuáles son esas etapas? Primero, viene a ser, todo esto viene a ser la diástole. ¿Ya? Diástole. Y todo esto viene a ser la sístole. ¿Para qué? ¿Cómo vemos este evento eléctrico-mecánico? ¿Cuál se da primero, el eléctrico o el mecánico? El eléctrico primero y después es el mecánico. Entonces, para que haya diástole, ¿para qué sirve la diástole? Para llenarlo. Y para la sístole, bombeo. Entonces, el corazón funciona así: llenado, bombeo, llenado, bombeo. Pero en términos de grafema, diástole viene a ser relajación, ¿cierto? Pero hay parte de la diástole que hay contracción. ¿Se acuerdan que hemos visto ayer, el día anterior, bueno, en muchas clases, hay una sístole atrial o no? Sí, pues igual. En la sístole, ¿qué viene a ser? Contracción.
que los de ventrículos. Pero ¿cómo están las aurículas? Relajadas. Aparentemente parece como una incongruencia, pero funciona así. Entonces veamos. En la diástole tenemos el llenado, la relajación isovolumétrica, donde baja la presión. Cuando baja la presión, se abre. ¿Qué válvula? Si es el micardio izquierdo, la mitral. Si fuera el micardio derecho, la tricus izquierda. Y entramos en la etapa A, que debería ser el llenado. Tenemos un llenado rápido que es pasivo. Tenemos la A2, que es la diastasis, que es llenado por gravedad. Y tenemos la sístole atrial. ¿Cuál es más relevante de estos tres? El llenado rápido. ¿Ya? Llenado, es pasivo. Si sumo A1 más A2 es 80. Si sumo A3 es 20%. ¿Ya? Pero ¿qué pasa aquí? Que la sangre, cuando entra al vértice ventricular, tiene esta cinética. Viene acá al ápice y regresa así. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con las valvas que estaban abiertas hacia abajo? A ver, imagínense, se cierran y es un evento totalmente y comienzan a vibrar. ¿Y qué generan? El efecto Venturi acá. ¿Y Venturi qué significa? Primer ruido cardíaco. ¿Y cómo suena? Lut. ¿Ya? Lut. Una vez que se cierra esta válvula, entonces el corazón, para bombear, necesita vencer una presión. Y esa presión lo da ¿quién? La resistencia, ¿quién le da? La aorta, para el lado izquierdo, y la pulmonar al lado derecho. Entonces, los ventrículos comienzan a contraerse. A eso se le llama B. ¿Qué viene a ser B? Contracción isovolumétrica. Quiere decir que el volumen varía o no varía el volumen. No varía, pero aumenta la presión. Cuando llego a 80, ¿no? Aquí, llego a 80, se abre la válvula aórtica y va a poder bombear sangre hacia al cerebro, hacia el tronco, a extremidades superiores e inferiores. Pero tengo que bombear sangre, a ese mecanismo lo llamo C. Esto se llama eyección o bombeo. Tengo un componente rápido y un componente lento. Entonces, pero la máxima presión así va a llegar a un 120. ¿Qué les hace pensar 120-80? Que es la presión arterial. ¿Ya? Es la presión arterial. Entonces, la diastólica para mí viene a ser cuando venzo la resistencia de la aorta. Y cuando venzo la resistencia de la pulmonar, ¿cuánto es? 10 milímetros de mercurio. Y la máxima, 25. Pero en el arterial, ¿cuál sería? 80, 100, 120. Va a llegar un momento en el cual que estoy bombeando sangre, disminuye el volumen de sangre acá, y el corazón se ha contraído. Nunca el corazón va a estar vacío, siempre hay un remanente. ¿Ya? A eso lo llamábamos volumen sistólico final, 65. Siempre hay un remanente. O en algunos libros dice 50. Y tengo otro volumen, que este vendría a ser el volumen diastólico final. O también le llaman telediastólico o telesistólico, es lo mismo, mirando, de nomenclatura. Entonces, cuando está bombeando sangre, baja el flujo. Al bajar el flujo, la sangre tiene una inercia que baja como una columna de sangre. Si las valvas estaban abiertas hacia arriba y regresa como una columna la sangre, ¿qué pasa con las valvas? Se cierran y comienzan a vibrar, que generan el efecto de reflujo acá. Reflujo. ¿Y qué genera el segundo ruido cardíaco? Que suena, este sonaba lut, y este ¿cómo suena? Tut. Entonces el corazoncito tiene sonido, sonoro. Lut, tut. ¿Ya? Y si hay un chasquido, hablamos de soplos. Que en un momento vamos a hablar de ello. Entonces, no sé si les expliqué el reflejo de Bainbridge. Es el reflejo auricular.
que puede darse en el lado derecho o izquierdo. Aumenta la precarga. ¿Y qué va a pasar con el corazón? Aumenta su frecuencia cardíaca. Y en cuanto al reflejo de Bessel-Harish, que ya lo conocen ustedes, ¿qué se llama ese reflejo de Bessel-Harish? El reflejo vasovagal. ¿Por qué se comporta el reflejo vasovagal? ¿Bradicardia o taquicardia? ¿Estímulo simpático o parasimpático? Parasimpático. Y decís vagal. Es vasovagal. Entonces, si estimulo el vago, la frecuencia cardíaca baja. Y si baja la frecuencia cardíaca, eso es bradicardia. ¿Bien? Además, se produce una hipotensión. ¿Por qué se produce la hipotensión? Por una vasodilatación. ¿Ya? Y además una apnea. ¿Ya? Apnea. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos hizo hiperventilar? ¿Sí? ¿Producieron apnea o no? ¿Tenieron sensación de hipotimia o no? ¿De desmayo? Sí, ese es el reflejo de Bessel-Harish. ¿Bien? Ahí creo que nos quedamos. Entramos a diagrama de Biggers. Si manejan en el diagrama de Biggers, ya manejan todo lo que es cardiovascular. Es un poco complejo, pero es simple entenderlo, queriéndolo aprender. Cuando ven un gráfico, siempre manejen los parámetros. Primero, eje Y. ¿Qué es lo que tengo en eje Y? En eje Y, ordenada, tengo presión, tengo volumen, tengo fenómenos eléctricos y fenómenos sonoros. El eléctrico viene a ser el electrocardiograma. El sonoro es por el fonocardiógrafo. En la abscisa que tengo, la sístole. ¿Y de qué está constituida la sístole? De contracción isovolumétrica y eyección. Estos dos. El otro componente viene a ser la diástole. ¿Y de qué está componente en la diástole? Relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado por gravedad y sístole atrial. Acabo en sístole atrial, nuevamente comienzo la sístole, de ahí la diástole, etc. Trazado. El trazado de esta línea discontinua viene a ser la presión de la aorta. Presión de la aorta. Esto de rojo que están viendo es la presión ventricular. Esta línea discontinua que ven ustedes aquí, esto viene a ser el flebograma. ¿Qué es el flebograma? Es el pulso venoso. ¿Y por qué se caracteriza el pulso venoso? Por esto. Tengo una onda de distensión, así. Tengo un colapso, una onda de distensión y un colapso menor. Entonces tengo A, C, B, X y Y. Ese es un flebograma. Entonces, ondas positivas, ¿cuántas tengo? 3. La A, la C y la B. Si quieren graficarlo para memorizarlo, pueden ser accidente cerebrovascular. Y 2 ondas de colapso, que vendría a ser el X, de mayor colapso, y el Y. ¿Cómo entenderlo esto? En un momento lo vamos a explicar cuando lleguemos al flebograma. No se preocupe, es fácil eso. De ahí tengo en azul volumen ventricular. De ahí tengo mi trazado, onda P, Q, R, S, la T. Y la U que a veces no aparece, que es la repolarización del sistema de Purkinje. Y por último tengo las ondas sonoras. Lo que van a escuchar en práctica va a ser el primero y el segundo, con el estetoscopio. El tercero necesito un fonocardiógrafo. Estos tres son fisiológicos, ¿ya? Pero este es fisiológico el tercero en niños y en personas delgadas. Pero cuando son adultos, si hay un tercer ruido, me indica una insuficiencia
cardíaca. ¿Bien? Entonces, el primer ruido, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Venturi. ¿Vibración de quién? De las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido, reflujo. Vibración de las válvulas sigmoideas. Y el tercero, ¿qué viene a ser? El llenado rápido. ¿Ya? Llenado rápido, ventricular. Y el cuarto ya es patológico, ese sí, totalmente patológico. Por lo tanto, en fisiología deben manejar esos tres. Comenzamos. Vamos a describir qué es lo que sucede antes de la sístole. Nos ubicamos. ¿Qué precede a la sístole? Lo que precede a la sístole viene a ser aquí la sístole atrial, la diastasis y el llenado rápido. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa etapa de llenado? Vean, la resistencia de la aorta va bajando. ¿De cuánto baja? De 95. ¿A cuánto llega? A 80. Entonces, cuando yo llegue a contraer el ventrículo con una presión de 80, ¿qué es lo que pasa con la válvula aórtica? ¿Se abre o se cierra? ¿Quién genera sonido? ¿La apertura o el cierre? El cierre. En este caso, ¿qué estoy aperturando? Estoy cerrando. Estoy aperturando la válvula. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con la válvula auriculoventricular? Se está cerrando acá, porque tiene que darse la contracción isovolumétrica para bombear sangre. Estamos justo en este, bueno, ya la borré la imagen anterior. Entonces, para que yo inyecte sangre, tengo que contraer el ventrículo. ¿Ven? Y justo aquí se da la apertura y no va a dar sonido. Quien da sonido es el cierre. Este cierre, ¿qué ruido sería? El segundo, ruido cardíaco. A eso se le llama onda dicrota. ¿Ya? Onda dicrota. Y usted lo va a observar en el pulsograma. Este es flebograma. En el pulsograma o pulso arterial van a ver esto. Esta es la onda anacrota, de percusión, dicrota y catacrota. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama esta? Anacrota. ¿Qué nos da? La presión diastólica. La de percusión, la presión sistólica. La dicrota, ¿es apertura o cierre de la válvula aórtica? Cierre. El cierre provoca sonido, la apertura no. Y la catacrota es el término de la onda de pulso. Bien. Seguimos. ¿Qué es lo que pasa? Miren, en esta etapa con el llenado ventricular. Esta última etapa, el aumento de la contracción de las aurículas, que va a generar que ese 20% remanente de aurículas, remanente de sangre en la aurícula, va a pasar a ventrículo. Vean aquí. En A3, ¿cuál era? Sístole atrial. ¿Está entrando más volumen de sangre o no? Sí, y aquí lo vamos a observar. Este es el comportamiento, el aumento. Y va a aumentar también el volumen de sangre. Aumenta presión, aumenta volumen. ¿Bien? ¿De cuánto? Llega pues 135, de 125 a 135. Y de ahí en la contracción isovolumétrica, por eso es iso igual volumen. Entonces no varía absolutamente nada en la contracción isovolumétrica. ¿Qué pasa en el evento eléctrico? En el evento eléctrico ya tengo la onda P. Esta onda P es la sístole atrial. Ya tengo la onda Q y tengo R. Me falta S. S está dentro de la contracción isovolumétrica. Todo esto viene a ser sístole ventricular. Pero realmente estamos en sístole o estamos en diástole. Estábamos en diástole. Pero ya estoy viendo que se están contrayendo las aurículas y ya partes se están contrayendo los
ventrículos. Entonces, el evento mecánico es después del eléctrico. Primero es el eléctrico y después es el mecánico. Y con el sonido no hay nada, acá hay un silencio. ¿Dónde se da el ruido? En la contracción isovolumétrica por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Posterior a la contracción isovolumétrica tengo la eyección. Voy a bombear sangre. Componente rápido, componente lento. Ya les hablé de la onda dicrota. ¿Qué pasa con el bombeo de sangre? ¿Cuánto es el rendimiento? El rendimiento es el 70%. Como eficiencia cardíaca humana. Dicho de otra manera, lo que se bombea son 70 mililitros como volumen sistólico. ¿Bien? Y en la eyección, que es sístole, miren, hay la onda T. ¿Qué representa la onda T en el electrocardiograma? La diástole ventricular. Pero si estoy en sístole, pero es un evento eléctrico, que es previo al mecánico. Si yo les digo, pregunta del examen del año pasado, la onda T del electrocardiograma se presenta en, yo les digo relajación isovolumétrica, les digo contracción isovolumétrica, eyección. ¿Cuál sería la respuesta? Eyección. O que yo les pregunte, por ejemplo, la onda P es parte de, les digo eyección, contracción isovolumétrica, relajación isovolumétrica o llenado. Es llenado. Inclusive no estoy especificando qué es llenado, si es el rápido o si es por gravedad o es por sístole atrial. Tengan en mente siempre que el evento eléctrico es antes que el mecánico. Y en la relajación isovolumétrica se presenta este segundo ruido cardíaco. ¿A qué genera ese segundo ruido cardíaco? Vibración de las válvulas sismoideas. ¿Cuáles son las sismoideas? La aorta y la pulmonar. Acá está referido básicamente a la aorta. ¿Ya? ¿Qué más? El tercer ruido cardíaco que vemos nosotros acá es como consecuencia de ¿quién? De llenado rápido ventricular. ¿En quiénes se le presenta? ¿En quiénes se observa? En niños y en personas delgadas. ¿Bien? Una vez que hemos terminado aquí, empezamos nuevamente la diástole, igual, como hemos indicado acá, después es la sístole. ¿Se entiende o no se entiende? Repetimos nuevamente, a ver. En el llenado, ¿cuántas etapas tenemos? 3. ¿Cuál es la primera? Llenado rápido, llenado por gravedad y sístole atrial. ¿Bien? Esto vendría a ser esa etapa. De ahí entramos a la sístole. La sístole, ¿por qué está dado? Por estos dos componentes. ¿Cuáles son? Contracción isovolumétrica, eyección. ¿Bien? Y de ahí nuevamente entramos a diástole. Todo esto es diástole. ¿Qué vendría a ser? La relajación isovolumétrica, el llenado rápido, el llenado por gravedad y la sístole atrial. ¿Qué pasa con la válvula aórtica? ¿Qué ofrece? ¿Resistencia, presión o flujo? Resistencia. ¿Ya? Resistencia. Y antes se hablaba, por ejemplo, de la presión media. Ahora ya no se habla de la presión media, se habla de la presión media funcional. Esta es la fisiológica. Porque media vendría a ser presión sistólica más diastólica entre 2. Esto nos da 100. Y eso es mentira. Las funcionales son 2 diastólicas más una sistólica entre 3. Esta les da 95. Esa es la real. Eso no va a haber en presión arterial. Pero vean ustedes que la presión va disminuyendo, ¿no?, para su apertura.
pero está en sentido contrario para la contracción del ventrículo, para aperturar la válvula aórtica. Si aperturo la válvula aórtica, ¿qué provoco? Eyección. Eyección. ¿Qué pasa con mi volumen? Por la sístole atrial aumenta el volumen, en isovolumétrico se mantiene, bombeo sangre, disminuye el volumen y se mantiene en la relajación isovolumétrica. En el evento eléctrico, ¿qué veo? La onda P, Q, R, que viene a ser el componente de ¿qué? De la sístole de los ventrículos, pero no está en sístole ventricular. Y ya hay ese comportamiento. La onda P es sístole de aurículas, pero estoy en diástole, estoy llenado. Ahora, los ruidos, ¿cómo se corresponde? Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, tengo el primer ruido. ¿En qué momento? En la contracción isovolumétrica. El segundo ruido, en la relajación isovolumétrica. Y ya les he explicado efecto Venturi y efecto de reflujo. Regulación de la frecuencia cardíaca. ¿Cómo manejamos esto? ¿Se acuerdan que había una propiedad que se llama el vasmotropismo, el automatismo cardíaco? Pero tiene un control el corazón. El control del corazón es a través del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático. El simpático y el parasimpático, ya ustedes saben que cadenas simpáticas y parasimpáticas, preganglionares, postganglionares. Las preganglionares siempre el neurotransmisor, ¿quién es? Acetilcolina, siempre, todas. En la diferencia, ¿dónde está? En las postganglionares. En las postganglionares, el simpático son catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? La catecolamina viene a ser la epinefrina o adrenalina, norepinefrina o noradrenalina y dopamina. Esas son las catecolaminas. Entonces ya tienen que ir memorizando sobre qué receptores actúan. Por el alfa y por el beta. No me interesa si es alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 o beta 3. No voy a entrar a eso. Lo único que quiero que entiendan es que si yo actúo sobre el receptor alfa, provoco vasoconstricción. Y si yo actúo sobre el beta, es una vasodilatación. ¿Por qué razón? Porque la inervación parasimpática en vasos es nula. La inervación es simpática. ¿Y de qué depende? Del tipo de receptor. Por el alfa contraigo y por el beta relajo. Eso es universal. Memorícenlo, vean lo que ustedes. En el examen les hice una pregunta sobre la midriasis, ¿se acuerdan? La midriasis viene a ser cuando hay dilatación de la pupila. Y eso se da por estímulo simpático. ¿Y era por contracción de qué? ¿Del esfinteriano o del radial? ¿Cómo yo provoco midriasis? Esto es midriasis, miren. Tengo la pupila acá, el ojo se hace grande, que es midriasis, y esto es miosis, ¿ya? Este es simpático, este es parasimpático. Entonces, ¿cómo hago que la pupila sea grande? Contraigo el radial. ¿Saben, no? ¿Cierto? ¿Cómo es? Tenemos en el ojo, tenemos... a ver, hagamos este ojito acá. Tengo dos músculos acá. Una imagen media rara, pero bueno, se imaginan ustedes. Este es el radial y este es el esfinteriano. ¿Ya? Radial, esfinteriano. Si yo contraigo el radial, ¿qué tengo? Miosis, que es por estímulo parasimpático. Si contraigo el radial, ¿qué tengo? Midriasis. Quiere decir, tengo esta respuesta. ¿Ya? Entonces voy a contraer este, aumenta la pupila. Contraigo el esfinteriano, que viene a ser este, tengo miosis. Entonces la pregunta del examen era, ¿cómo era? El estímulo simpático, creo que les dije.
provocaba, creo, miriasis, creo algo así, ¿no? No me acuerdo el entorno. Entonces, ¿sobre qué receptor creen que actúe aquí el simpático? ¿Sobre el alfa o sobre el beta? ¿Tienen entendido qué quiere decirme? ¿Qué tengo ahí? ¿Para qué miriasis? ¿Qué tengo que ver? ¿Contracción o relajación del radial? Contracción. ¿Por dónde contraigo? ¿Por el alfa o por el beta? Por el alfa. Hay una alfa contracción simpática. En este caso, por ejemplo, el que me inerva más al corazón tiene que ser el simpático. El parasimpático es específico, el vago. ¿Ya? Ambos vagos, ¿dónde inervan? A los nodos. Acá tengo el nodo sinusal y acá tengo el nodo auriculoventricular. Tan solo nodos. Quiere decir que el parasimpático lo único que me va a modificar, ¿qué es? Frecuencia cardíaca, nada más. En cambio, el simpático inerva nodos e inerva aurículas y ventrículos. Quiere decir, modifica la frecuencia cardíaca y modifica el volumen sistólico. Ejemplo, vean aquí. Y acá tengo una frecuencia normal. Tengo un potencial de reposo de menos 60. Este viene a ser el umbral. Entonces tengo 4 ciclos cardíacos. Tengo un estímulo parasimpático. ¿Qué pasó? Ya no son 4, ahora son 2. ¿Qué pasó con el umbral de estímulo? ¿Aumentó o disminuyó? Aquí era 60 negativo, ahora es menos 70. ¿Es más excitable o menos excitable? A ver, no creo. Ya deben manejarlo eso bien los umbrales. Si yo aumento el umbral, ¿es más excitable o menos excitable? Menos, es relación inversa. ¿Se acuerdan con el potasio? Si yo aumento el potasio, el umbral disminuye. Y si disminuye el umbral, aumenta la excitabilidad y una relación inversa. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo acá? He aumentado el umbral. Este es el umbral. ¿Se hace más excitable o menos excitable? Menos excitable. ¿Y qué voy a tener? Bradicardia. Disminuye la frecuencia cardíaca. En cambio, con estímulo simpático, ¿qué pasa con el umbral? Vean ustedes acá. Se hace pequeño el umbral. Entonces, ¿qué pasa con la excitabilidad? ¿Aumenta o disminuye? Va a aumentar la excitabilidad. De tal manera que un estímulo simpático es taquicardizante. Un estímulo parasimpático es bradicardizante. Ruidos cardíacos. Entonces, en ruidos cardíacos hemos establecido 3 ruidos cardíacos fisiológicos. 3 ruidos cardíacos fisiológicos. El primero, Venturi. El segundo, reflujo. Y el tercero, llenado rápido ventricular. Para auscultarlo tengo 4 áreas: la aórtica, la pulmonar, la tricúspide y la mitral. ¿Cómo lo ubico? Agarra clavícula, dice, primer paso. Segundo, agarro esternón a 2 centímetros de la comisura del esternón. Acá está el aórtico. ¿Ya? Ahí no van a tener ningún problema las señoritas. Nos vamos al otro lado, al lado izquierdo, a 2 centímetros de la comisura del esternón. Agarran el pulmonar acá. El otro es el tricúspide, acá, apófisis sifoide del esternón, ligeramente desviado a la izquierda acá. Tampoco tiene problema. Donde van a tener problemas es acá, en el mitral. En el hombre es fácil, región mamelar, a 2 centímetros de la tetilla, es fácil para el hombre, se expone su pecho, no hay problema. En las mujeres, línea media clavicular, toman así, y quinto espacio intercostal. Este es el punto. Pero ahí está el BR. Y si ustedes colocan el diafragma o la campanita del estetoscopio, ustedes van a sentir un chasquido y van a sentir soplos. Lo que tienen que hacer es levantar su BR y colocarlo discretamente. Y ya está, y van a escucharlo clarísimo. Y es el más sonoro, el mitral. Es el que soporta mayor presión y volumen. ¿Qué deben escuchar en los 4 áreas de auscultación? LUT,
Dut, lut, dut. Imagínense que hipotéticamente en el pulmonar yo encuentre entre el lut y el dut, encuentro un chasquido acá. Entonces, ese chasquido es en el pulmonar. El problema es la válvula pulmonar. Ahora tengo que identificarlo si es en sístole o es en diástole. Porque hay soplos sistólicos y hay soplos diastólicos. Y tengo que diferenciarlo si es por estrechamiento o por prolapso. Por estrechamiento se llama por estenosis y por insuficiencia es por prolapso. Entonces tengo que diferenciar. Bueno, yo tengo un soplo en la pulmonar en sístole por estenosis. Y los ruidos suenan diferentes. Pueden entrar a YouTube ahí, coloquen ruidos cardíacos y es cuestión de memoria. Hay memoria auditiva. Es fácil detectarlo. ¿Bien? Los sistólicos suenan diferentes a los diastólicos. Y los por estenosis suenan diferentes por prolapso. Pero ya es cuestión de acostumbrar el oído. El éxito es utilizar un buen estetoscopio, un Lichtmann. Si compran ustedes un Taiwán, ese no les sirve para nada. Y acostúmbrense a auscultar con la campanita. Han visto que el estetoscopio tiene un diafragma y tiene campana. Las campanas son para ruidos fetales, pero si se acostumbran a medir ruidos cardíacos y respiratorios con la campana, un espectáculo es. La idea es un buen estetoscopio y colocarlo correctamente. Los auriculares no son como Frankenstein así, ni para atrás, sino son para adelante, así como sus cachitos, así. Duele primero, después se acostumbra. Todo duele al inicio. Y van a estar todos los días con ese aparato. Entonces, utilícenlo bien. ¿Ya? Utilícenlo bien. Entonces, ¿cuántas áreas de auscultación tengo? Ya no tengo más de una hora. Párense. Párense un ratito, pueden moverse un ratito, unos 30 segundos. ¿Cuántos ruidos fisiológicos tenemos, señores? 3 ruidos. El cuarto ya es patológico. El primer ruido, Venturi. Segundo ruido, reflujo. Tercer ruido, llenado rápido, ventricular. ¿Bien? Pero tan solo se ausculten ¿quiénes? En niños y en personas delgaditas. ¿Ya? Delgaditas. Bien. Tan solo ustedes van a escuchar 2 en prácticas. El luk-duk, nada más. Para el tercero necesito un fonocardiógrafo. Bien. Vamos. ¿Qué pasa cuando tengo estenosis? ¿Qué debe ser estenosis? Estrechamiento. Si hay estrechamiento, ¿qué pasa con mi onda de pulso? ¿Se eleva o es bajita? Bajita. Se llama parvus tardus. ¿Ya? Parvus tardus. ¿Qué pasa si tengo prolapso valvular? Quiere decir, ambos van a tener problemas de reflujo. Y si tengo prolapso, ¿qué va a pasar? La onda de pulso en amplitud se eleva. A eso se le llama martillo de agua. ¿Ya? Martillo de agua. O encélero también se le llama. En prácticas es un espectáculo ver esto, actúa como si fuera la máquina de la verdad. Entonces el profesor pregunta, ¿has plagiado? ¿Estás interesado en tu compañero de al lado? Y cuando se modifica la onda de pulso, quiere decir que es verdad. Es bonito ese, es un espectáculo verlo eso. Si uno dice la verdad, se mantiene la onda de pulso. Pero si uno miente, se altera, así como ese aparato, el polígrafo, igualito. ¿Bien? Vamos. Flebograma. Esto es importante. Es el yugolograma. Quiere decir, lo que estoy valorando es el pulso venoso o hemicardio derecho. Si ustedes comparan una vena con una arteria, ¿quién tiene más músculo liso? ¿La vena o la arteria?
la arteria tiene más musculatura. En cambio, la vena, muy poca musculatura tiene. De tal manera que la vena, si tiene un exceso de flujo, un caudal que no va para adelante ni para atrás, provoca una distensión. Y cuando hay poca sangre, ¿qué pasa? Se colapsa. Entonces, repito, cuando la sangre no avanza, distensión. Cuando hay poca sangre, se colapsa. Entonces nosotros, para poder evaluar flebograma, yo tengo la A, la C y la B es distensión. La X y la Y es colapso. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a comenzar aquí. Inicio. Esto viene a ser parte de la diástole. ¿Se acuerdan cuando los atrios se contraían? ¿Qué pasa con la cámara auricular si yo contraigo los atrios? Disminuye. ¿Ya? Disminuye. Y como la sangre llega aquí, ¿tiene válvula o no tiene válvulas para el retorno? En las precavas y poscavas, ¿tengo válvulas o no tengo válvulas? No tengo válvulas. Entonces la sangre llega. Pero puede pasar o puede pasar si el atrio está contraído. Llega la sangre, ¿qué va a pasar? ¿Va a producirse un colapso o se produce una distensión? Distensión. Entonces, esta onda A que están viendo es la onda de gran distensión.